Buenos días, chicos. Mi nombre es Paola García. Y me comentan si todos pueden ver, ¿va? Pueden ver y si pueden escuchar toda la pantalla que ahorita tengo. Van a estar entrando compañeros, entonces no sé si se escucha el ruido que yo sí. A ver, dice chat. Ok. Y bueno, la idea de hoy es que nosotros repasemos un poquito de lo que era la historia de primero números complejos. Un poquito de la historia y también vamos a dar, pues, obviamente ejercicios con una que otra cuentita para que comprendan un poco el contexto de por qué nació la variable, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero que consideren, antes, bueno, se pretende creer que con la ayuda de una ecuación cuadrática es cuando se empezó a trabajar con los números complejos, pero esto no ocurrió así. O sea, cuando nosotros consideramos una ecuación cuadrática, digamos, de la forma x cuadrado igual a mx más b, sabemos cuáles pueden ser las soluciones de este tipo de ecuaciones. Sus soluciones pueden ser de la forma x igual a, si nos vamos con la fórmula general, tenemos idea de que deben ser al menos dos soluciones, y eso cuando ocurre, cuando nosotros en principio, si nos damos cuenta en la ecuación cuadrática que puse al inicio, vemos cuáles son los momentos o los puntos de intersección entre, digamos, del lado izquierdo la parábola que tenemos del lado izquierdo, que sería x al cuadrado, y del lado derecho tenemos una recta. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuándo son iguales estos, tanto x al cuadrado es igual que a mx más b, tenemos dos situaciones, cuando y es igual a x al cuadrado y cuando y es igual a mx más b, ¿no? Y cuando nos han dicho, bueno, cuáles son los puntos, entonces ahí es donde nos dicen, bueno, tenemos que ver, aquí está la gráfica para x al cuadrado, y digamos que podríamos tener a lo mejor un momento en donde mx más b se intersecte con esa parábola, ¿no? Lo voy a poner acá con... Pueden ser estos dos puntos, pero ¿qué pasa cuando... Voy a poner acá, ¿qué pasa si lo que tengo en el discriminante que estaba de este lado, esta parte, m al cuadrado entre 4 más b, ¿qué pasa si eso es negativo? En particular, pues si le quieren poner solo un nombre, puede ser cuando x al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Si lo vemos, lo voy a volver a copiar acá, x al cuadrado igual a mx más b. Si m es igual a 0 y b es igual a menos 1, directamente van a poder tener las soluciones x igual a más menos y la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Que evidentemente sabemos que no son soluciones pues reales, a fin de cuentas, ¿sí? A menudo se argumenta que cuando estuvieran, bueno, que cuando revisaban que este caso no podían trabajarlo, es cuando por lo general, pues,
no hay intersección entre la parábola ni la recta mx más b. No había punto de intersección, entonces por eso a menudo se piensa que esto llevó a la invención del complejo número I. Pero eso no ocurre, o sea, históricamente no se estaba buscando el número complejo. Simplemente no hay soluciones reales de la ecuación cuadrática en este gráfico. Y en donde realmente tiene importancia el estudio de empezar a revisar cuál es por qué hay números complejos y por qué empieza la importancia, es cuando se empieza a trabajar con las ecuaciones cúbicas. ¿Por qué? Si nosotros vamos a trabajar, imaginen que tienen ahora una ecuación cuadrática de esta forma. X al cubo igual a px más q. ¿Sí? De nuevo, ustedes podrían, ¿cuáles son los puntos en donde x al cubo es igual a px más q? De nuevo, pues va a ser una solución de esta ecuación, representa la intersección entre ambas funciones, entre x al cubo y px más q, ¿sí? Pero noten, si nosotros lo graficábamos, pues ¿cuál es la forma de una ecuación de x al cubo? Una ecuación cúbica es de esta forma. Y px más q es igual como una recta, entonces, si es una recta, en cualquier punto, pues, en cualquier momento puede ocurrir esto, ¿no? Lo importante es, notemos que la recta siempre va a cruzar a la gráfica de la función cúbica, en algún lugar, siempre, ¿sí? No hay una línea que puedas dibujar que no vaya a intersectar junto a esta función cúbica, ya que el cúbico va tanto de menos infinito hasta infinito. Entonces, ahí es donde se empieza a trabajar, porque dicen, bueno, entonces para una ecuación cúbica siempre debería de existir al menos una solución. De aquí es donde parte el estudio, porque empiezan a indagar, bueno, si esto no ocurre en la ecuación cuadrática, al menos ahí yo puedo definir intervalos, no va a haber unas soluciones reales, ¿no? Pero aquí, al menos geométricamente, se está planteando que siempre voy a tener una solución. Entonces no puedo descartar tan fácilmente casos, ¿sí? Déjenme admitir. Entonces, obviamente hubo trabajos, dos matemáticos que son italianos, eran Del Ferro y Tartaglia. Justo trabajaron en ecuación cúbica. Entonces, ellos le dieron una solución a la ecuación cúbica, o sea, de cómo podrían ser las raíces de una ecuación cúbica. Y es lo que comentaba la maestra al principio, que si tan solo para la ecuación cúbica es un poco complicado tener las raíces, pues imaginen para una ecuación de cuarto grado. Llegaron, por ejemplo, a este resultado. Esta era ¿cómo debían de ser las raíces de la ecuación cúbica? Nada más voy a ponerlas. Q al cuadrado entre 4 menos P al cubo entre 27. Bueno, esto es raíz cuadrada de eso menos Q entre 2. Recuerden que, al principio lo que yo coloqué fue x al cubo igual a px más q. O sea, estos dos matemáticos llegaron a ver cómo son las soluciones de esta ecuación cúbica, y pues si se dan cuenta, pues son demasiados cálculos, ¿no? O sea,
llegan a este resultado y pues no intervienen como tal en cuentitas. 30 años después llega, es el descubrimiento de una fórmula, bueno, es el problema, cuando ustedes puedan indagar más, es el problema de Bombelli. Bombelli, él considera una ecuación que es x al cubo igual a 15x más 4. Ajá, entonces P aquí va a ser igual a 15 y Q es igual a 4. Ajá. Él ve algo inusual, él como que entra en cuentitas, digamos, y encuentra un resultado muy, muy particular porque se da con estos valores, utiliza la fórmula que encontraron del Ferro y Tartaglia, y pues, ¿qué es lo que ven ahí ustedes? O sea, dentro de la raíz, ¿sí? Si se dan cuenta, pues se encuentra raíz cuadrada de menos 121. Exacto, o sea, es menos 11i. De entrada, ahí encontró algo que con ecuación cuadrática ustedes fácilmente descartan casos y listo, ¿no? Pero encuentra algo mucho más importante y entonces él pues empieza a hacer como la pregunta, ¿qué tal si yo pudiera hacer cálculos con este número i? O sea, porque a fin de cuentas es hablar del número i. ¿Qué tal si hago cálculos pues normales, tal vez como pues pueda obtener como cuando yo tengo una solución real, pero trato de adaptar lo que yo sé del mundo real un poco a estos números, a los imaginarios, ¿no? Entonces de ahí obviamente van a salir más trabajos, pero lo principal, un problema que era a lo mejor perfectamente real, con esa ecuación cúbica Bombelli, ahora requería aceptar que los números complejos también son objetos importantes y podemos hacer cálculos con ellos como objetos que se comportan con las reglas de los números reales. Entonces, así realmente es como empieza a nacer el análisis complejo, ¿sí? A raíz de justo trabajar con ecuaciones cúbicas. Lo que ahora vamos a trabajar es justo empezar con lo que es álgebra y geometría en el plano complejo. Ayer con la profesora, no sé si vieron justo, pues, cómo se definía un complejo, cómo se define el complejo conjugado. Pero dejen, pongo. Si ponemos como definición, si z es de la forma x más y. Esta es la forma de un complejo en donde tanto x como y pertenecen a los reales, ¿verdad? Esta es la forma de un complejo. Entonces, ¿cuál es la forma? Lo básico que ahorita vamos a ver es el complejo conjugado. Es z y le pones una barrita arriba de la z. XZ es el conjugado de Z en este caso. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Sí. Ok. Entonces ahorita es solo el conjugado
¿Qué otra cosa vieron con la maestra? Para no como adelantarme en propiedades. Vimos todas las operaciones y hasta definir el inverso, creo nos quedamos. En general solamente vimos las propiedades de campo de los números complejos. No alcanzamos a ver más. Ok, a ver, entonces. Hay unas Llegamos hasta un primer teoremita donde decía que los complejos formaban un campo. Ok, ok. Van a haber unas propiedades, lo voy a platicar con la maestra y ya después se los demuestro como tal. Pero, o sea, las principales, unas ya las vieron. O sea, es cuando tengo el conjugado del conjugado de un complejo, pues va a ser Z. Otra vez el mismo complejo inicial que tenías, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está el blanco? En principio, porque si al conjugado de un número complejo, es decir, x menos y barrita, le vuelvo a hacer, le vuelvo a aplicar su conjugado, pues va a ser, la parte real no le ocurre nada, pero a donde está la parte compleja sí, tengo menos, y a la parte compleja pues la tengo que multiplicar por un menos 1, y con ello, entonces tengo x, menos por menos es más, y tengo más y, ¿no? Que es originalmente nuestro z. Otras propiedades va a ser cuando tengo, bueno, ahorita todavía no hemos definido módulo, pero va a ser eso. No sé qué se cambia. Módulo de la suma de dos complejos. No, mejor ahorita no veo eso. Sí, ¿no? El producto es el que vieron, pero ahorita los voy a dar solo cuando hay un producto. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico z por su z conjugado? Que es lo que a lo mejor en práctica es multiplicar x más y por x menos y. Si hacen el desarrollo, espérame tantito, se trabó. Ahí está. X al cuadrado menos y x más y x menos y cuadrado por y al cuadrado. Ajá. O sea, recuerden que vamos a, en principio, hacer el mismo proceso donde la primera entrada multiplica en este caso x más y, va a multiplicar a la primera entrada del segundo término, que en este caso es x menos y luego va a ir contra la segunda entrada. Y luego el y otra vez va a multiplicar a x, y luego y por menos y. Ahorita no podemos dar por sentado cosas que a lo mejor con reales sí, como esto de binomio al cuadrado o binomios conjugados, pues no. Entonces mejor si vale la pena hacer las cuentitas. Entonces aquí se cancelan y tendrías x al cuadrado menos, y pues y al cuadrado, ahorita todavía no saben, pero pues y al cuadrado, ¿qué pasa? Es menos uno. Ajá, tengo la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de menos 1, y pues sí, me va a dar menos 1. Entonces, aquí hay que colocar menos 1 en vez de y cuadrado, multiplico por y cuadrada, y entonces al final, pues el producto de un complejo por su conjugado me va a dar x al cuadrado más y al cuadrado. No es otra cosa, si se dan cuenta, digamos que x, borrar esta parte,
Hay otra definición que creo que no había colocado, pero sí les habló sobre la parte real de un complejo y la parte imaginaria, ¿no? Si tengo un complejo X más Y, la parte real de este complejo Z es todo lo que no esté acompañado de la letra I, ¿no? Que en este caso es X. Y de la parte imaginaria de Z, en este caso, pues como lo que sí está acompañado de la letra I, imaginaria, entonces ahí es Y. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes multiplican el conjugado de un complejo por el complejo, no es otra cosa más que la parte real la van a elevar al cuadrado y van a sumarle la parte imaginaria y también la van a elevar esa parte imaginaria al cuadrado. Ya más adelante les digo, vamos a ver lo de, no sé, creo que no han visto módulos, entonces ahorita no lo toco. Pero algo que sí, como me decían, bueno, ¿qué pasa con los inversos? Tengo uno entre Z. Ah, eso sí lo vimos ayer. Este sí, ¿no? ¿A qué es igual cuando hago cuentitas? ¿O qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar por el conjugado arriba y abajo. Ajá, entonces queda así ya, ¿no? Entonces ya después lo vamos a trabajar, les digo, con cuentitas. Para ver ahorita unos rápidos ejercicios. En principio, vamos a tener, bueno, por la hora, pruebe que 1 entre I es igual a menos I. Bueno, y que 1 entre 1 más I es igual a 1 menos I entre 2. Una pregunta, pues no se podría nada más multiplicando arriba y abajo por i y ya queda directamente. Sería en este caso por menos I, bueno, por su conjugado. Bueno, de 1 entre I va a ser igual a, sí, pues voy a multiplicar por menos I, tanto arriba como abajo, que es como racionalizar. Y de ahí, pues, bueno, ahorita a lo mejor por principio en cuentas, sí tendríamos que hacer la cuentita. O sea, a lo mejor aquí ya decir, bueno, esto es igual a menos I, pero en un espacio abajo sí comentar por qué. O sea, decir, bueno, pues es que I por menos I es igual a menos I al cuadrado, menos, no, que es igual a menos I al cuadrado. Ahí sí, pues podemos usar que es menos 1. Y menos por menos nos va a dar más. Entonces es más 1. O sea, ahí está. Como que hay que hacer un poquito más la cuentita en ese aspecto. Al menos ahorita para los primeros, digamos, ejercicios de la tarea que vaya a ver, pues sí, mejor. Luego el otro que pasa, bueno, tendrías 1 más I. Racionalizamos o multiplicamos por justo el conjugado, como comentaban. Y esto nos va a dar 1 menos I entre 2. ¿Pero por qué? Porque si ustedes multiplican 1 más I por 1 menos I y desarrollan todo, es 1 menos I más I y luego más por menos es menos y I por I es I al cuadrado, ¿no? Entonces van a cancelar también las I's y les está quedando 1 menos I al cuadrado, que ese ya si quieren ya lo pueden también ya sustituir el menos 1, quedaría 1 más 1, que es igual a 2. Y ya ustedes ya sí ya hicieron el denominador, ¿no?
Otra cosa es, bueno, vamos a expresar los números complejos a continuación, pero los vamos a dejar en la forma A más IB. Entonces, a fin de cuentas los tenemos que dejar en la misma forma de un complejo. Pues vamos a hacer operaciones ahí. El primero sería que yo tenga en el inciso A multiplicar 2 más 3i por... no, y ahí nomás lo sumo. Más 4, bueno, paréntesis, 4 más i. Si lo hacemos minuciosamente como en cálculo, aunque suene un poco, bueno, aunque se vea un poco innecesario, pero hay que hacerlo. Primero nos vamos a deshacer del paréntesis, entonces pues nada más vamos a dejar todo normal, pero sin paréntesis. Y luego vamos a empezar a ordenar de la forma en que a nosotros nos conviene, que es tener la parte real, o sea, lo que nos tiene acompañada la letra imaginaria, de un lado, y del otro lo que está acompañado con la letra imaginaria. Entonces es 2 más 4 más, bueno, ahí ahorita le pongo, pero es más 3 y más i. Ajá. Y luego ahora sí voy a como a asociar. Aquí tengo i acompañada de 3 más 1. Y ahora sí tengo 6 más, y de este lado tengo 4i. ¿Ok? Entonces, bueno, la suma así se maneja ahorita de manera muy quisquillosa, por favor. Y ya, tengo de la forma A más IB lo que yo quería. ¿Sí? En el, digamos, inciso B, vamos a trabajar racionalización, que es lo que me habían comentado. Hay quienes no cursaron con Superior 2. No me acuerdo si son los compañeros que son físicos, pero por eso sí es importante mejor como retomar, o también creo los actuarios creo que tampoco toman álgebra superior 2. Entonces, a lo mejor a muchos pues esto ya lo vieron en ese curso. No los culpo si les aburre un poco esta parte. Pero sí es para que practiquen los demás ahorita. Y todos estén como nivelados. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Bueno, pues, si hay que hacer desarrollo. O sea, 4 más i era nuestro denominador. Lo racionalicé. Pero sí tengo que hacer toda la cuentita. A fin de cuentas, arriba, en el numerador, les decía, pues tengo que multiplicar como normalmente multiplicamos los binomios. Entonces, la primera entrada es 2, que va a multiplicar a 4, entonces es 8. Luego es 2 por menos i, que es menos 2i. Una pregunta, ¿podemos usar el hecho de que al multiplicar un número complejo por su conjugado solo es ya el módulo al cuadrado? ¿O eso no? Bueno, ahorita conmigo creo que no. Bueno, no sé si ayer vieron algo con la maestra de los módulos. Sí, eso nos, o sea, nos dijo precisamente que el módulo por su conjugado, digo, perdón, el complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado. Así, ¿verdad? Bueno, si les dio esta reglita, no hay problema. Ah, ok. Sí, no hay problema. Sí lo pueden utilizar. El otro es más 12i menos 3i al cuadrado. Y bueno, si usan esa reglita, entonces en principio van a tener que elevar el 4 al cuadrado, que es 16, y en el otro tendrían más. Y es elevar, en este caso, bueno, no es tan directo pero es 16
y tendrías ahí un menos y tendrías y al cuadrado. Entonces, por eso en el denominador te da 16 más 1. Y al cuadrado es menos 1, y entonces con ese menos de afuera ya es más 1. Ajá, entonces el denominador por eso da 17. Pero no sé si haya dudas con los compañeros de por qué da 17. No, todo bien. No, todo bien, todo bien. Se entendió. Oh, claro, gracias. Y bueno, acá no me alcanzó un poco la cuentita, pero me falta, es menos 3. No. Sí, menos 3. No, sí me había alcanzado. Menos 3 y al cuadrado. Tomen en cuenta lo que ahorita tenemos a la derecha. O sea, si calculamos que es menos 3i al cuadrado, es por el i al cuadrado, es como si tuviéramos un más 3. ¿Ok? Entonces ahí tendrías más 3 y en el primer término tenías 8. Entonces eso va a ser igual a un 11. Y atrás teníamos 12i menos 2i, que entonces va a tener que ser un más 10i. Entre 17. Pero como nos piden la forma a más ib, entonces ya solamente hay que separar el denominador, abrimos la suma. Y ya, o sea, la parte real de ese conjugado final es 11 entre 17 y la parte imaginaria es 10 entre 17 y ya lo tienen de esa forma que queríamos, ¿no? Otro ejercicio sería cuando tienes 1 entre i, bueno, vamos a ponerle inciso C, 1 entre i más 3 entre 1 más i. Va a sonar un poco sencillo porque ya tenemos al menos los resultados de 1 entre i por el primer ejercicio que hicimos. 1 entre i nos había salido que era menos i. Y aquí es como en el segundo término, es como si tuvieran más. Y pues, ¿sí se acuerdan qué nos había salido en 1 entre 1 más i? Uno menos i entre 2. Ajá. Y ya solamente dejan afuera el 3, lo van a multiplicar por eso. Ahí está. ¿Y qué nos va quedando? Tienen menos i y ya si lo quieren hacer la suma normal de fracciones. Más 3 menos 3i entre 2. Como un denominador va a ser 2. Y aquí se va a poner menos 2i. Y lo demás lo voy a pasar. Ay, ¿cómo lo subo? Así, ahí está. Y ya tendrías entonces, bueno, solamente hay en el numerador una parte que no tiene nada que ver con la parte imaginaria, que es el 3. Y menos 2i menos 3i me da menos 5i. Todo eso es entre 2. Como nos piden, nueva cuenta, forma a más ib, entonces solo voy a separar el 3 medios menos i veces y sería el 5 medios. Para que ya tengan en la forma de un complejo, ¿no? Parte real, 3 medios. Y parte, digamos, ahí sí imaginaria, pues sería el menos 5 medios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se perdieron en algo?
No, todo bien. Todo bien. Todo bien. $9.37. Entonces déjenme inserto otro. Ya va a ser con fondo blanco. Entonces, el otro que podría hacer es probar que para números complejos, y voy a colocar 2 números complejos, van a ser Z y W. Ocurren los dos resultados. O sea, cuando yo hago la suma de 2 números complejos, la parte real de esa suma va a ser igual a yo desde un principio haber visto quién es la parte real solamente de mi complejo Z y luego sumarle solo la parte real de el complejo W. Y lo mismo va a pasar con las partes imaginarias. Suena intuitivo, en parte sí, pero como es una igualdad, ¿qué creen que va a pasar para demostrar? Tengo que probar de 2 lados. Entonces aquí ya voy a utilizar. Primero, recuerden que en toda demostración, pues aquí no me están diciendo qué complejos son. Entonces yo les puedo poner la forma, en una forma de número complejo, yo puedo poner las letras que quiero. Lo principal es que primero los tengo que definir. Entonces, voy a trabajar con 2 complejos, que es Z igual a X más y W igual a A más B. ¿Ah? Vamos a hacer como la ida, la primer contención. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Pues, en principio yo tengo que sumar Z más W, que no es más que voy a sustituir los 2 complejos y hago como asociar, voy a empezar a asociar para no irme un poco más rápido en cuentas. Disculpe, ¿le podría regresar tantito la diapositiva anterior, por favor? ¿Mande? ¿Le podrías regresar tantito la diapositiva anterior, por favor? Sí. Gracias. Ya, muchas gracias. Ok. O sea, yo sumo primero los complejos y ya después voy a asociar ahora sí veo quién es la parte real y quién es la parte imaginaria, ¿no? En este caso, como estoy solamente en la primera cuenta donde estoy con los reales, la parte real de esta suma, me doy cuenta que sí es X más A. Y si me voy del otro lado, con la segunda como contención, tengo que identificar, bueno, tengo mis dos complejos, entonces ahí solamente, primero verifico cuál es la parte real de cada uno. Entonces, como parte real del Z es X y la parte real de W es A, si sumo por aparte los dos sería
la parte real de z más la parte real de w es igual a x más a. Entonces tengo las dos como contenciones, llego a lo mismo y entonces por eso puedo concluir, bueno, que sí están, tanto la parte real en este caso de z más w, sí es igual a sumar desde un principio la parte real de z y luego sumar la parte real de w. O sea, de una forma análoga, pues se va a hacer el otro, ahora con la parte, digamos, imaginaria, ¿no? Ahí solamente, pues igual, ya una parte ya lo tiene, o sea, en la parte de z más w, ya tenían x más a más y por y más b, y ahora solamente tienen que identificar quién es la imagen de esa suma, de ese complejo. A fin de cuentas, x más a más y por y más b es un complejo. Entonces, va a la parte imaginaria de ese complejo y ahí sí directamente va a ser y más b. Y si veo, digamos, ya del otro lado, o digamos la otra contención, o sea, esta es la de ida y esta es la de regreso. Si veo la otra contención, aquí nada más lo repito, identifico la parte imaginaria de z, es y la imaginaria de w es b. Entonces, si yo sumo por aparte, cada una de estas dos partes imaginarias sería y más b, ¿no? Y aquí también se va a dar, entonces, que la igualdad se cumple, la parte imaginaria de z más w, si es igual a la parte imaginaria de z más, y luego voy a sumar la parte imaginaria de w, ¿sí? Ya probando esto, pues ya las cuentas se van a hacer más sencillas. Entonces, ya como último recurso, bueno, no, ya no es el 2, ya creo que ya pasé varios ejercicios. Si les pido encuentren la parte imaginaria, bueno, real e imaginaria. Ajá, entonces les pido la parte real e imaginaria de, va a ser z más 2 entre z menos 1, donde z es de la siguiente forma. ¿Qué comenzarían a hacer para resolver ese ejercicio? Escribir a Z de la forma X más Y y hacer las operaciones. Ajá, vamos a escribir la fracción en términos de las partes que nos dieron de real imaginaria de z y luego vamos a racionalizar el denominador. Entonces, van a sustituir x más y, luego suman 2, y acá es x más y restan 1. Aquí van a asociar, van a como unificar, bueno, cuál es la parte real de esto del numerador, y entonces es x más 2. Y dejan solito al y. Y abajo también x menos 1 más y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora sí sigue la parte de racionalizar. Entonces yo ya tengo que racionalizar algo que ya está en términos normales de una forma, cuando ya tengo en forma compleja. A más y b.
Así yo identifico, bueno, al que yo tengo que racionalizar va a ser tener al x menos 1. Voy a poner así. Cuando racionalizo tengo x menos 1 menos y. Y eso es lo que va a poner tanto en numerador como en denominador. Ajá, ¿dudas? De ahí ya es como una No, cuenta. todo bien. De ahí ya es cuenta enorme, o sea, vamos a multiplicar, bueno, en principio va a ser el x va a multiplicar, el x más 2 va a multiplicar a x menos 1. Y luego me voy a ir, x más 2 va a multiplicar a menos y. Y luego después más y, que va a multiplicar a todo el x menos 1. Y luego, bueno, va a ser un más por menos y va a ser menos y cuadrada por y al cuadrado, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, en cuentitas sí va a salir un poco raro, pero en cuentitas va a quedar. Ese primer producto menos y por x más 2 más y por x menos 1. Mejor esta cuentita sí está grande, pero no se preocupen. Yo creo que les voy a pasar el PDF de todo esto para que, por si ahorita no alcanzan a copiarlo. Son 4 términos. Todos esos se van a dividir entre, y ya, pues podría ser como decía su compañero, es el módulo al cuadrado, pero si no se sienten seguros, hacen el producto completo en el denominador, si no se sienten seguros. Una vez que obtienen este desarrollo, van a identificar quiénes se quedan como con su parte compleja y quiénes con parte real para empezar igual otra vez como a separar y asociar. Entonces, el producto de x más 2 por x menos 1 que aún no hago, va a quedar de ese mismo lado porque va a seguir quedando como parte real. Y le voy a añadir a quién, bueno, al último término, vean que es menos, a fin de cuentas es como si tuvieras el menos y cuadrado y al cuadrado. Entonces, como y cuadrado es menos 1, con el menos que tienes en medio, o sea, acá, con ese menos, entonces se vuelve un más, y por eso ahí da más y al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, vamos con la parte, digamos, imaginaria. O sea, la parte imaginaria sí es más obvia, no hay que hacerle, pues nada, solamente hay que asociar la parte imaginaria. Si quieren, ahí sí por jerarquía, mejor pongan el corchete y ponen, bueno, eso es igual a y por x, y por x menos 1 menos y por x más 2. Cierran el corchete y se dan cuenta en el denominador queda más y menos y que se van a cancelar. Y tendrían solamente x menos 1 al cuadrado. Va a pasar algo similar al término de arriba con el y cuadrado por y, porque vamos a obtener al final más y al cuadrado. Si hay dudas con esa cuenta, me dicen, aunque sea por chat o me comentan, ¿va? Entonces, si quieren poner aquí un corchetito, nada más para identificar quién es la parte real y la parte imaginaria, estaría perfecto. Si no hay dudas, entonces de aquí ya es fácil ver cuál es la parte real
de este resultado, bueno, de esta operación que hicimos con los complejos y cuál es la parte imaginaria. Solo que va a ser en otra diapositiva para que no ponga cosas amontonadas. Entonces así, la parte real de haber dividido z más 2 entre z menos 1 va a ser el binomio que tenemos, que es el producto de binomios x más 2 por x menos 1 más y al cuadrado. Ah, ahí puse 2 veces el más. Entonces, es poner, si ya lo quieren desarrollar el producto, no hay problema, x cuadrado más x menos 2 más y al cuadrado, o dejarlo expresado como estaba, no creo que haya inconveniente. Entre el denominador acuérdense que estaba tanto en parte real como en parte imaginaria, entonces debe aparecer en ambos. Y la parte imaginaria de haber dividido z más 2 entre z menos 1 es igual a menos... Ah, bueno, aquí yo hice el desarrollo de lo que estaba dentro. Por un lado tienen yx menos y menos yx menos 2y. Entonces, por eso es que en el desarrollo nos damos cuenta que se van a ir los productos de x por y. Y ya nada más tengo que sumar, digamos, menos y menos 2y. Por eso da menos 3y, ¿va? Entre cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Y esos serían los resultados. No sé si hubo dudas para que terminemos con la clase de hoy. No, solo que sí es talachita, ¿no? Sí, sí hay talachita, pero se dan cuenta, lo que tienen que hacer es, desde un principio, aunque no les demos a lo mejor el complejo z, o sea, les damos algo así, z más 2 entre z menos 1, ustedes por default lo que tienen que hacer es definir a su complejo z. No necesariamente x más y, puede ser a más ib, pero lo tienen que definir para que ya después lo sustituyan y ya empiecen a hacer las cuentitas. ¿Vale? Entonces, pues ahorita si no hay dudas, sería todo. O dudas de algo, de alguna otra cosa que, no sé, que tengan pendiente del curso. Voy a ahorita pausar ya la grabación.